compartiendo con los estudiantes, con los docentes, con los directivos de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí. Vengo en representación del Politécnico Urbano Jaime César Garavito, con el que tenemos un convenio México-Colombia a través de estas dos universidades, y ahí hacemos parte de este ciclo de formación donde brindamos algunos elementos teóricos de nuestro ejercicio profesional docente. Más que técnicas para una fotografía documental, estoy mirando que el título podría ser replanteado y sería reflexiones acerca de la fotografía documental. Pues técnicas, tendríamos que hablar de la luz, del sonido, del tema del rodaje, pero no. Todo lo que quiero hoy orientar el discurso es a este pensamiento de reflexionar sobre la fotografía. Y antes de iniciar la exposición de fichas, tenemos que recordar que somos seres humanos, que hacemos actos para seres humanos. Las fotografías se hacen para seres humanos. Generalmente contienen datos que han sido creados o traídos gracias a una acción del ser humano. Si somos muy animalistas, es una cultura muy normal que se esté dando en nuestro planeta, pues igual, son seres animales que están acompañando gestiones humanas, o sea, vidas humanas. Desde ese punto de vista, teniendo como base ese primer punto de partida, voy a comenzar una exposición que nos acerque a la reflexión de la fotografía documental, que pienso que es un ejercicio de cualquier comunicador que ingrese en ese territorio tan apasionante que es de la investigación fotográfica, de la investigación documental que se puede hacer a través de la imagen detenida, de la imagen que detiene y captura un momento, un instante, un lugar, una situación. Entonces, por eso les digo, no es técnicas de fotografía documental, sino, repito, más bien algunas reflexiones sobre fotografía documental. Tenemos la primera ficha, que es la primera, digamos, reflexión que yo apunto en esta conferencia, y es que la fotografía es quizás el único dispositivo del libro que captura un momento histórico, lo detiene en el tiempo y luego logra vencer la muerte. ¿Por qué logra vencer la muerte? Porque con la fotografía podemos superar todos los, digamos, las cronologías que suceden después de que se toma la placa. Podemos ver una imagen de 1800, de 1700, del año 2004, y capturamos ese momento, luego vencimos la muerte. El tema número uno es que la fotografía vence la muerte, nos trae vivo un recuerdo, nos trae vivo un hecho, una circunstancia, un lugar o un personaje que fue capturado en ese momento. Pero la fotografía, como magia, esta fotografía documental vence la muerte. Usted puede ver ahí la primera fotografía de la historia, el Balcón de Francia, en 1825, y no lo trajimos aquí, y hoy estamos en una fecha que es mucho lejana a 1820. El primer punto, la fotografía vence la muerte. Segundo, la fotografía es una máquina del tiempo, pero también lo congela, es mágica, ¿cierto? Cuando ustedes se vayan a graduar de esta universidad, con seguridad van a traer fotógrafos que capturen y atrapen ese instante y que los están certificando como profesionistas. Cuando les estén dando el diploma, el certificado, ahí va a haber un momento que se captura el tiempo. Y claro, van a viajar ustedes después en ese fascinante mundo de las vueltas al sol que damos, y en cualquier momento de su futuro van a recordar a través de esta máquina del tiempo ese instante en el que ustedes han sido certificados. Pero tenemos entonces dos premisas básicas en este tema de la fotografía. Uno, la fotografía vence la muerte. Dos, la fotografía atrapa el tiempo, lo congela. ¿Estamos? Esta es la postura, la teoría que yo lanzo en este ejercicio de pensar la fotografía con perspectiva fotográfica. ¿Qué otra cosa es importantísima? Toda fotografía documental es un documento histórico. Tiene una narración, tiene unos personajes, tiene unos conflictos, tiene, además de que congela el tiempo y de que vence la muerte,
también nos narra una historia, nos trae una conmemoración, nos trae al presente algo que sucedió y que al traerlo al presente vuelve a suceder. Es decir, también rompe el paradigma de los tiempos. En el momento en que sea documento histórico, pues es un libro, es una consulta. Los comunicadores audiovisuales que se preparan en esta carrera, que les fascine ese nervio de la fotografía documental, tienen que tener espíritu investigador, tienen que tener una célula en su ADN que se llama el espíritu de la observación, para volverse científicos de la imagen, investigadores, porque saben que lo que están construyendo es histórico, y va a ser histórico, va a ser un documento que consulten las otras generaciones, que puedan hablar desde la fotografía. Pero fíjense que no es simplemente un retrato, fíjense que no es simplemente una imagen, es algo más, es un documento histórico. Ya tenemos que vence la muerte y también que atrapa el tiempo que lo congela, y es un documento que nos sirve para consultar la historia. Es vital. Podemos hablar incluso de documentales a futuro o futuristas. Ustedes han dado cuenta de algunos personajes que de pronto aparecen con documentos, con cédulas, con tarjetas, con pasaportes, que no deberían estar en el lugar en que aparecieron. Personajes que de pronto usan celulares en el año 1920, cuando los celulares no existían. O este personaje del amigo, ¿cómo se llama? Sergi Ponomarenko, ¿cierto? Que hay evidencias de que él es de otra época. Entonces tenemos la posibilidad de jugar también con la ficción, si es que no creemos en estos documentos. Pero entonces la documental, yo lo decía en una charla anterior a esta clase, a esta conferencia, es que tenemos que tener sospechas de lo que llamamos realidad y ficción. Y el documental, que aparentemente nos muestra realidades, puede tener entre líneas algunos ejes, unos vectores de ficción. Permitámonos tener esa posibilidad de ver ese mundo de la fotografía documental con algunos visos de ficción. Y nos va bien, no nos podemos equivocar. Entonces ahora, con esas premisas de la fotografía documental, vamos a mirar perspectiva antropológica. ¿Qué significa eso? Una vez hecha la reflexión de esos tres pilares de la fotografía documental, vamos a acercarnos al momento en que la fotografía comienza a hacer o a sentar unas huellas que los vamos a llamar huellas de investigación. Huellas de investigación. El ser humano investigando al ser humano. El ser humano encontrando en esos puntos etnográficos algo que otras personas no ven, pero que el investigador audiovisual sí los ve. Esa es una de las cualidades del investigador audiovisual, es que justamente coloca la lente en el momento oportuno, en el lugar oportuno, en el acto oportuno para detectar. Entonces tiene que tener un espíritu de dejar huella, un espíritu investigador, un espíritu observador. Perspectiva antropológica, estamos diciendo. El adentro y el afuera. Cuando nosotros hacemos fotografía, tenemos que tener presente que estamos reviviendo dos universos: el interno, que está de la fotografía hacia adentro, es decir, todo ese universo ficcional que encierra la imagen, y el universo no ficcional que sale de la imagen hacia el espectador, que puede disparar cualquier imaginario. Una fotografía también es un significante. Es un significante que genera, pues debe haber significados. Entonces, un zapato que está colgado en una cuerda, unos zapatos de fútbol que están colgados en una cuerda, el fotógrafo llega y le saca la placa. ¿Qué significa ese significante? ¿Qué significado puede tener para alguien, para un espectador desprevenido? Alguien podría decir alguien colgó los guayos, ¿cierto? Estamos hablando de colgó. Otro podría decir
no, es un mostrario de zapatos de fútbol, es una forma de protesta quizás. Entonces esa imagen tiene una adentro y una afuera, y el afuera de los dos universos que separan el acto creativo del documentalista. Toda fotografía entonces nos encierra a nosotros una posibilidad de pensar la técnica, y desde la técnica, digamos, la luz, la posición de la cámara, los ángulos, digamos, todo ese ejercicio de la logística técnica, de la tecnología también. Pero frente a eso, la otra respuesta de afuera, que es el componente estético que desarrolla cualquier espectador cuando ve una fotografía y comienza a generar unas interpretaciones. La perspectiva antropológica y sus puntos de vista, ¿cierto? Estábamos hablando de las interpretaciones. Nosotros los fotógrafos, cuando hacemos fotografía documental o cine documental, estamos expuestos a cualquier cantidad de interpretaciones de discursos que se generan alrededor de esos productos que entregamos. Y no somos responsables, nosotros tenemos que quitarnos esa culpabilidad que a veces cargamos con lo que sucede con la fotografía documental o con el ejercicio documental. Aquí para esta diapositiva tengo una anécdota que sucedió en la década del 70 en Colombia con un comercial muy documental que se discutió bastante tiempo. Colocaba a una persona, un joven, 20-22 años, universitario, muy apuesto, muy simpático, muy atractivo, barba así, verde también, y con unos golpes de audio, de rock de esa época, y unas luces empezaban a caerle en el rostro a este muchacho una serie de rayos que empezaban a hacerle crecer la barba, hacerle brotar los ojos y hacerle crecer el cabello de una manera muy, digamos, desordenada, muy contraria a ese cuerpo, a ese muchacho tipo modelo que aparecía. Y al final de eso, un mensaje: no consumas droga si no quieres volverte así. ¿Cierto? Al final del periodo de prueba de ese comercial, hicieron una investigación en las 3 principales ciudades de Colombia, Cali, Bogotá y Medellín, y consultaron en esos sitios donde reciben a los drogadictos, a las personas que no han podido salir de ese fenómeno, y les decían: ¿usted en qué momento, cómo fue, por qué cayó ahí en la droga? Y muchos de ellos habían dicho: yo me dejé guiar por ese comercial, porque yo quería volverme así, y así de rápido. Entonces observen que se volvió un boomerang, ¿cierto? Lo que el publicista quería, o lo que la institución quería, era evitar consumo de droga, y lo que hizo fue fomentarla, ¿ya? Es decir, nosotros cuando hacemos productos audiovisuales no somos responsables de lo que puede llegar a pasar más allá de la impresión que tengamos, pero sí tenemos que tener cuidado con los significantes que escogemos para mandar el mensaje, porque puede ser que nos equivoquemos. Entonces, la perspectiva antropológica tiene sus diferentes puntos de vista y está sometida a esos vaivenes de lo que les pasó por ese ejercicio. Una fotografía documental también es una postura del documentalista, es la visión que usted tiene del mundo, ¿cierto? Algunos estudiantes en Colombia, por ejemplo, son amantes de la naturaleza, de la micronaturaleza. Ellos son felices documentando hormigas, documentando hojitas pequeñas, la macrografía, y sobre eso también existe un ejercicio interesante de un estudiante documentalista colombiano que vive en un barrio subnormal en Colombia, en el barrio Manrique de Medellín. Allá el invierno golpea muy duro las viviendas y se producen muchos derrumbes cada vez que hay invierno. Este muchacho empezó con su cámara, su estudiante de comunicación audiovisual del Politécnico colombiano, Jaime César David, a seguirle la pista a unas hormigas, ¿cierto? Y veía que las hormigas cargaban cosas de un lugar a otro, y él les hizo como ese seguimiento. ¿Y qué pasó? Este muchacho subió esas imágenes a Facebook, a YouTube, a todas esas redes. Alguien de la National Geographic se dio cuenta de ese andar de las hormigas cargando
buscando cosas. Y este señor de la National Geographic viaja a Colombia, va a Medellín, busca al documentalista, le dice, lléveme a ese sitio, me interesa mirar qué pasó con esas hormigas. Este muchacho lo lleva a su barrio y le dice, mire, pasó este y este fenómeno. ¿Qué sucede? En esa cosmovisión del mundo y del investigador que venía de Estados Unidos, comparada con la curiosidad científica del estudiante de comunicación, descubren entre los dos, heurística, recuerden esa palabra que hemos usado en esta semana, que el invierno no es el causante de esos estragos, sino que el causante de los estragos son colonias de hormigas. Son las hormigas que todo el tiempo y todo el día andan llevándose pedacitos de la casa. Observen cómo el micromundo afecta al macromundo. Esas cosas pequeñitas que según Nicolescu hacen los desvíos en esa transdisciplinariedad del que él habla, que son tan fascinantes que a veces son increíbles. Pero es que ustedes y nosotros, en Colombia, en el mundo, en México, nos dimos cuenta hace poco que un animalito chiquitico de orden de las micras puso el mundo al revés. Una cosa que llamaron COVID-19. Entonces, a veces uno dice, es imposible que unas hormigas causen un estrago. Pues observen lo que pasó con la pandemia. Y yo les preguntaba a mis estudiantes del Politécnico Jaime Saccavi, y ahora les preguntaba a los estudiantes de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, ¿cuántos documentales hicieron de la pandemia? ¿Cuántos escritos, cuántos cuentos, cuántos poemas? ¿Documentaron cuántas fotografías hicieron de este momento? ¿Cuál fue la cosmovisión del mundo que ustedes tienen del fenómeno de la pandemia? ¿O somos tan frágiles que pensamos que eso fue un fenómeno absolutamente normal? Cuando, si ustedes le preguntan a sus padres, a sus abuelos, y los que tienen tatarabuelos o bisabuelos, pregúntenles si fuimos testigos de una pandemia y jamás, no pueden decir que no. Es un hecho histórico que merece ser documentado. Entonces, ahí está una deuda, digamos, histórica de la población joven que tienen ustedes con sus nietos y con sus hijos, de entregarles evidencias de esa cosmovisión del mundo, de las cosas que suceden, y no dejarlas pasar, porque no son normales. No son normales. No es normal, entre comillas, no estoy diciendo que no sea justo, pero no es normal, entre comillas, con la paradigma que venía funcionando en el mundo de México, en la política, que 3 mujeres o 4 mujeres sean candidatas a la presidencia. Ese momento es histórico, hay que capturarlo, hay que escribirlo, pero hay que documentarlo. Si no lo hacen ustedes, lo hacen otras personas, pero son los mismos mexicanos los que tienen que leer su propia cosmovisión, porque estamos hablando de las cosas que pasan en el mundo, pero el mundo que tenemos es el mundo más cercano. Y ese mundo más cercano, a veces lo dejamos pasar por alto, no podemos dejar pasar por alto esas cosas que son trascendentales. Es decir, la cosmovisión del mundo. Eso sería un componente antropológico interesante. Si ustedes están haciendo un documental en una tribu indígena, puede que encuentren ustedes ahí un hito en el cual las niñas de 12 años son llevadas a un sitio para hacer algún ritual en la cual reconozcan que está haciendo ese tránsito de la infancia a la adolescencia a convertirse en mujer. Entonces, esos ritos marcan unos hitos. Repito, los hitos son costumbres no negociables, que están ahí en una sociedad y que siempre van a estar presentes y que las tenemos que identificar como buenos documentalistas. Los hitos, las creencias, las rutas dramáticas, lo que hace, antes de ir a tomar una foto, nosotros exigimos a nuestros estudiantes en Colombia que hagan una investigación de campo, que tenga una ruta de observación, una formulación de hipótesis, algunos riesgos, algunas aproximaciones al fenómeno, algún conflicto, que narre algo, que descubra algo, que haya heurística, que haya hermenéutica, ¿cierto? Que haya un pensamiento holístico, que haya pensamiento sistémico y casuístico, para que podamos entender esa fotografía con todo este paradigma, con digamos, con esta perspectiva antropológica de entender el fenómeno completo, o lo más completo posible, porque en 100% es difícil. Las huellas, las marcas, las improntas, toda sociedad que el documentalista visita tiene
cosa maravillosa, y es que deja una huella, deja una marca, deja una impronta, deja una pista, hablando desde los investigadores criminales, ¿cierto? Esas huellas, esas marcas, esas improntas hacen que se identifique el grupo humano del cual estamos queriendo denunciar o hablar o rememorar, para que con esa fotografía congelar el tiempo, vencer la muerte. Eso es vital. Por eso coloqué nuestro personaje como un poco patas arriba, ¿cierto? Bien, esta es como la perspectiva antropológica de la cual nosotros hablamos cuando nos referimos a fotografía documental. La fotografía documental, entonces, para concluir, es un fenómeno cultural que trae al presente cosas, conflictos del pasado, vence la muerte, congela el tiempo y es un documento histórico. Entonces ahí cierro esta exposición y escucho alguna pregunta con respecto a la fotografía documental. Sí, ¿cómo saber la diferencia entre tomar la fotografía que va a ser lo que representa o lo que queremos capturar o lo que más valor significativo va a tener a pues esta maña o este error en el que caemos muchos al inicio, ¿no? Cuando vamos a un evento, no sé, una marcha que nos interesa y comenzamos a tomar fotos en ráfaga o demasiado rápido que ni siquiera nos podemos concentrar en qué está pasando en lo demás, ¿no? Fíjate que la misma pregunta trae amarrada la respuesta, la trae en el vientre. Cuando ustedes hacen una ráfaga de flash, hay una investigación, hay lo que es una rutina de flash. La fotografía documental exige un proceso serio, reflexivo de qué es lo que queremos narrar. Y cuando nosotros decimos qué es lo que queremos narrar, ¿cuál es el tiempo que queremos congelar? ¿Cuál es el acto que queremos que venza la muerte? Ya la fotografía cambia de sentido. Entonces es muy difícil porque puede ser que en esa ráfaga de fotos exista una que pueda encerrar un poco más de conocimiento y que pueda como reflexionar, hacer reflexionar a la fotografía y decir, aquí hay mucha cosa que yo no había visto antes y que vale la pena entrar e intentar. No es tan fácil tomar la decisión de ser un documentalista, andar con la cámara y decir, bueno, en qué momento se va a presentar un fenómeno y ese va a ser. Yo diría que ustedes tienen que andar primero con una táctica, que es la técnica del investigador, que es el lápiz y la carpeta, la libreta para tomar notas. Los actos suceden de pronto en un instante y ese instante debe capturarlo. Es como cuando nosotros los guionistas andamos muy despiertos con el celular abierto para los diálogos, porque yo me encuentro historias en cada momento y son historias apasionantes que están en el bus, que están en el parque, que están pues, en el almacén, en la tienda, en la plaza de mercado, en el ascensor. Uno tiene que estar muy abierto de sentidos, ojos abiertos, oídos despiertos. Tiene que tener el tacto para poder identificar, pero no es fácil, porque no es fácil el papel del investigador. El papel del investigador es de concentrarse en una narrativa muy especial, de mucho cuidado, de mucha seriedad. ¿Listo? ¿Alguien más? Vale. A ver. Bueno, en cuanto a ya que tengamos una narrativa, ¿cómo podríamos ir sensibilizando esa parte de encontrar esas pistas en un ámbito social o histórico? ¿Cómo podríamos ir sensibilizándonos poco a poco y siendo conscientes en este caso de no hacer un doble discurso, sino tener los símbolos correctos? Sí, bueno, en investigación cualitativa existe la nominación de categorías. Entonces, cuando tienen ustedes una serie de fotografías o una fotografía, vale la pena empezar a identificar ahí esas nominaciones. Y ustedes no tienen que pedirle permiso a Aristóteles, ni a Foucault, ni a nadie para poder categorizar. Por ejemplo, si te gusta, digamos, el fútbol, por decir algo, y ves una imagen en el partido que te causa impresión, digamos, un niño que está en la tribuna y que en el momento del gol el papá lo sacude, ¿cierto? Lo sacude y lo agrede. En la celebración está la agresión,
que se convierte, la felicidad que se convierte en agresión. Entonces logras captar ese momento. Entonces cuando un gol causa daño, la curiosidad, ¿cierto? Los dos chicos, el papá y el niño con el uniforme del equipo, sin embargo en la celebración el niño sale agredido. Y vos estás tan de buenas que captas la foto y comienzas a construir categorías. Entonces comienzas, dices, ¿qué le pongo de categorías a esto? ¿Será que le pregunto a fútbol? ¿Será que le pregunto a Gilles Deleuze? ¿O preguntamos a Aristóteles? Entonces él dice, no, yo no tengo que preguntarle a él, le voy a llamar pasión. Entonces colocas categoría pasión. Entonces empieza la otra categoría, celebración. Y eso que se va convirtiendo en las pistas. ¿Cierto? Entonces, pero eso lo hace el investigador, que detrás de esa foto empieza a leer esas pistas que él las identifica. Entonces, pasión, agresión, felicidad. La otra, la relación paternal que existe entre él y el niño. ¿Ya? Entonces, esas cosas, repito, son de pura ideología del investigador, que es capaz de ponerle nombre a sus hijos y no tiene que preguntarle a nadie. Generalmente cuando un padre tiene un hijo, una mamá tiene un hijo, ellos se ponen de acuerdo y dicen qué nombre le ponemos a este muchacho. En Colombia, en un pueblo por allá retirado, nació una niña y la mamá le dijo al padre, pues son de estrato campesino, qué bueno que le pongamos un nombre que suene muy bonito. Entonces el papá le dice a ella, sí, yo lo tengo, vamos donde el cura, donde el sacerdote. Llevaron a la niña donde el sacerdote y le dijeron, padre, queremos que esta chica se llame Prostituta González. Así, no es que suena muy bonito, Prostituta González. No, yo no nos puedo bautizar así con el nombre. ¿Qué hacemos? Nominación. Entonces ellos dijeron, si usted, padre, no nos bautiza a esta niña, con ese nombre la llevamos a otra parroquia. Pero ese es el nombre que yo quiero ponerle a la niña. Cuando ustedes tienen fotografías, tienen que acordarse de este ejemplo. Ustedes son los dueños de sus productos y ustedes son los que nominan. Pero para pararse en una nominación, tienen que llenarse de argumentos, si son investigadores, que puedan justificar desde el argumento por qué le colocan ese nombre. El padre de este caso es un padre que le parece que el nombre es bueno porque tiene sonoridad. Ese es el argumento que tiene. Es que suena bonita la palabra para él. Él dice que no. Entonces ustedes cuando tengan una fotografía y quieran empezar a investigar sobre lo mismo, nominen las pistas, las improntas, todas estas huellas, las marcas, las definen ustedes mismos una vez que miran y remiran y vuelven a mirar y vuelven a remirar la fotografía con la cual ustedes quieren vender una idea, vender un dato de información. ¿Qué más te preguntas? Cuando nosotros hacemos documentación a través de la fotografía, cuando nosotros hacemos fotografía documental, estamos creando un libro que es de memoria. Luego, un documentalista, un investigador audiovisual, un documentalista, tiene que tener mucho cuidado en el repositorio, en el lugar de alojamiento de esa información. Y entonces vale lo tuyo, hay que tener una nube, un lugar. Y me haces la pregunta del millón, una pregunta bastante inteligente, es, ¿la imprimo, profe, o no la imprimo? ¿La dejo ahí en pantalla digital o dónde la tengo? ¿Cierto? Saben que esa percepción, hay un libro de este señor Fernando González, que es un investigador audiovisual colombiano, que dice Estética de la Percepción, y él habla de la diferencia entre la misma foto impresa y la misma foto en pantalla. O sea, la estética de la percepción cambia desde el momento que esa imagen pasa de ser digital píxel a ser papel. Y la relación mano, ojo, cerebro, idea que se establece entre esa relación de la pantalla y la relación con el papel. Y él valora mucho esa que se establece entre el tacto, ¿cierto? Tomar la fotografía y como que sentir, porque él dice que a través del tacto también se lee información fotográfica. Y además, el tipo llega más lejos, este investigador, él llega al aroma de las cosas. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Cuando ustedes toman una fotografía y se las muestran, esa fotografía en acetato es distinta a la que vemos todos los días en WhatsApp.
Apenas ayer en la Universidad de San Luis de Potosí tuve una experiencia fascinante, yo diría emocionalmente fascinante, porque el señor que maneja la fotografía me llevó a su estudio. Entonces me mostró máquinas que hace muchos años fueron último modelo, unas reliquias. Pero lo que más me estremeció a mí fue cuando llegó a un pequeño rincón del salón de fotografía y me dice: aquí mis estudiantes, fíjate bien, aquí mis estudiantes, se hablaba de ustedes, cuelgan en este gancho sus evidencias. Y en ese ganchito estaban las fotos, parecían restos humanos, o sea, eso parecían fósiles. Yo me estremecí mucho porque la información que estaba ahí, que eran los retratos de blanco y negro, fueron tomadas hace poco, o sea, son modelo 2020. Y él me decía: mire lo que hacen nuestros estudiantes, aquí trabajan un poco la historia de la fotografía. Yo le decía: yo te admiro, maestro, porque realmente eso es enseñar fotografía documental. El momento en que ustedes comienzan a hacer y a sentir cómo fue la fotografía, la historia de la fotografía y cómo hace ese tránsito desde la lente, la captura de la imagen, el viaje que hace ficcional, ¿cierto? Desde el cuerpo hasta la lente, y cuando comienza a transformarse en papel y tinta, eso es fascinante. Yo quiero, o sea, ojalá que en esta conferencia quede algo claro, y es que ustedes se tienen que admirar de lo simple, de lo que aparentemente para ustedes es absolutamente normal, pero ustedes hagan una pausa dramática y digan: ¿cómo ver estas cosas? ¿Cómo es que una cámara captura un objeto y lo vuelve imagen? ¿Cuál es el proceso que pasa ahí? Sin estudiar electrónica, sencillamente mirar toda la logística, digamos, toda la idea de los procesos y tratar de entenderlos, porque son mágicos, son maravillosos. Entonces, cuando vi eso, por favor, yo le dije: mis respetos, maestro, porque es un laboratorio de fotografía que tenga esa posibilidad de que los estudiantes que tengan 20 años hagan este ejercicio que se hacía hace 100 años, ¿cierto? De que se velaba la fotografía, la oscuridad, hacer el ácido, todo ese tema. Eso es fascinante. Y ustedes lo tienen aquí en la universidad, lo tienen. Nosotros, cuando somos jóvenes, somos bastante recalcitrantes con el sistema y queremos que todo sea muy nuevo. Queremos la máquina, la última máquina de la tecnología. Ese problema lo tenemos en Colombia. Los muchachos de la facultad salen a sus prácticas y ellos dicen: uy, es que me tocó trabajar en un canal, y en ese canal hay unas cámaras que yo no las tengo en la universidad. Yo las tengo. No me enseñaron a manejar eso en la universidad. La universidad está obsoleta. Entonces yo les digo a ellos: ay, denle gracias a Dios. ¿Qué tal que no fuera así? Porque ustedes en el comercio, cuando ustedes salgan al comercio, salgan a la vida, salgan a la calle a buscarse con su oficio del pan de cada día, se van a encontrar con unas tecnologías que necesariamente rebasan las de la universidad, porque todo está en evolución. Y entonces lo que aprendieron en la universidad les debe servir como elementos teóricos claves, ¿cierto?, para entender esas nuevas tecnologías. Entonces yo les decía: genial que te haya pasado eso, porque estás aprendiendo unas nuevas máquinas, unos nuevos menús, unas nuevas cosas que solamente fueron posibles porque estudiaste aquí en la universidad. Porque estás aquí y sales allá. No al revés. Entonces deben siempre agradecimiento a su universidad. Eso es lo que tengo que dejar sentado aquí, menos mal que está grabando. Todo estudiante debe querer su universidad como se quiere la mamá. Tengo que hablar bien de la universidad, porque ese día, la que está formando hoy a ustedes, las que está dejando un significado muy fuerte en su psiquis, en su voluntad, para que más adelante puedan decir con orgullo: somos autónomos, ¿cierto? Somos autónomos, como dicen aquí en la universidad, orgullosamente. Autónomos. A ver el coro, a ver cómo se escucha. 1, 2, 3. Orgullosamente autónomos. Entonces, eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo, porque ustedes son orgullosamente, van a ser orgullosamente egresados de esta universidad. Y así yo quisiera que todos los estudiantes de sus universidades respeten y amen su alma mater, porque de ellas que van a vivir, de lo que se aprende ahí, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus vacíos, pero esa es la universidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo les ha parecido la sesión? Dale. Yo tengo otra.
¿cómo podremos fomentar más conciencia en el proceso hacia otros? Ya se tomó la fotografía, impactó o no impactó. No sé, estoy pensando ahorita en Ucrania, que hay fotos muy impactantes que hay veces que no llegan a los públicos. Niños en trenes con juguetes y dices, no manches, o sea, ¿cómo está la situación? Y buscas empatizar. Pero hay veces que la gente no empatiza con eso. Entonces, ¿cómo llegas como a que más gente esté en esta parte de la conciencia? Obviamente reflexionando y escuchando las opiniones de los demás. Te tengo la respuesta y esa respuesta vale oro, pero se la voy a dar. Mira, haciendo concursos de fotografía documental cada semestre. En la medida que la universidad empiece a funcionar como un núcleo de fotografía documental y se haga el festival de fotografía documental o el concurso de fotografía documental Potosí, que después se vuelva un poco más grande, empecemos a hacerlo mexicano, ¿cierto? Y después el concurso internacional, pero empecemos solamente con la universidad. Cuando se hacen esos pequeños concursos se está sembrando una conciencia documental tremenda. Y además, ponle cuidado a esta respuesta. Si le das nominación al concurso, donde le colocas como director de esta idea, te la regalo, la puedes registrar. Vamos a hacer un concurso de documental tema Ucrania. ¿Qué pasa? Que obligas a todos los que participan a que pongan la mirada en Ucrania. Listo, excelente. Siguiente. Concurso nacional de fotografía documental o concurso universitario de fotografía documental o concurso interuniversitario de fotografía documental, tema COVID-19. ¿Se imaginan lo que sale ahí? Dale. Y que hay, por ejemplo, de que pues la foto en cuestión de edición, ¿qué tanto puede retocar una foto en la fotografía documental? Yo estaba esperando que me hicieran esa pregunta. La hacen los estudiantes en todas las conferencias que he dictado este tema, porque cuando se contamina la realidad, pareciera contaminarse también los documentales. Entonces yo tengo un ejemplo para esta respuesta. Cuando tú decides ir, digamos, a la plaza de mercado con tu equipo de producción, a hacer un documental, porque te parece maravilloso ese señor que vende veneno para ratas. ¿Cierto? Vende comida en la plaza de mercado, pero para ratas. Entonces, te parece maravilloso porque encuentras ahí un punto de reflexión. Entonces le dice al señor, le dice, mañana voy a venir con mi equipo de producción a tomarte unos registros y unas fotos. ¿Qué crees que hace el señor? Limpia todo, se pone su pinta más bonita, le dice a los amigos que no me vayan a decir como me dicen, no me den los apodos acá abajo, me dicen Don Pedro, ¿listo? Van a decir Pepe. Entonces contamina la realidad. Es muy difícil, eso mismo que está pasando con Don Pedro, el señor que vende veneno para ratas en la plaza de mercado, pasa exactamente con la fotografía documental. Cuando empiezas a ponerle demasiado color, demasiada edición, demasiada técnica, la contaminas. Entonces la respuesta es: tengamos cuidado con la lectura que hacemos de esa realidad para que sea más legítima. Yo les mostré 3 o 4 fotografías al comienzo y son fotografías que no fueron editadas, tal cual como estaban en el autor. Entonces es un punto de equilibrio ahí. Hace poco estuve de jurado en Bogotá, Colombia, con un concurso de fotografía documental de doctores en educación, que tienen una asignatura llamada fotografía. Y la mayoría de fotografías estaban editadas, se veían un retoque como si fuera un concurso de belleza. De tal suerte que en la primera ronda fueron descalificados muchos, porque se veía el trabajo de la luz, el trabajo del color, el trabajo de performance, muy contaminado de técnica. Y esa fue la crítica que les hicimos a esos doctores. En cambio, otras fotografías que parecían un poco parcas, un poco livianas, tristes, como sin vida, fueron las que conquistaron los mayores aplausos de ese evento que hicieron en Bogotá. Muy bien. ¿Alguien más? Claro. Bueno, a mí es más como lo que le preguntaba a mi compañero David, por ejemplo, el ser empático, bueno, voy a poner el ejemplo de Kevin Hart, de terror, o del horror
Muy bien, están haciendo unas preguntas muy centradas de estudiantes de esta carrera. ¿Cómo lidiar con el terror? ¿Cómo lidiar con el horror? ¿Cómo lidiar con esas emociones que son bastante complejas en la fotografía documental? Que son ejes emocionales. Es muy difícil dar una cartilla sobre esto. Lo que sí les digo es que la fotografía documental tiene, y por fuerza mayor, que cargar en su maleta, en su espalda, unos ejes emocionales del momento, así sean brutales. Podemos tener unas, por ejemplo, las fotos del holocausto, fotografía documental de un holocausto, fotografía documental de un derrumbe, de un terremoto, de un desastre natural. Eso tiene una carga emocional bastante fuerte, ¿ya? Y la fotografía documental, ¿qué acabamos de decir? Es un documento histórico que congela el tiempo y demás, y que vence la muerte. Entonces, ahí necesariamente tenemos que respetar esas premisas y claro que vamos a revivir eso. Van a causar esos terremotos, esos desastres naturales, van a causar la misma impresión que la causó en ese momento. En Colombia tuvimos un desastre donde se desapareció todo un pueblo se llama Armero, Colombia, hace más de 20 años. Y hay una foto donde está toda la leva del volcán, está el mundo desértico y apenas está una mano de una niña, de una manita de una niña que sale de esa lava, sale de ese desierto y está pidiendo auxilio la mano de la niña nomás. Eso es brutal. Ustedes ven esa imagen y los que somos algo sensibles, los que no sensibles van a llorar, van a sentir ese mismo pánico que quizás sintió el fotógrafo en ese momento. Hay que lidiar con eso, porque la fotografía es un momento histórico. La fotografía documental trae esos momentos, los revive, vence la muerte. ¿Puedes presentar? Pero ¿cómo evitas eso tomas una foto y puede ser muy drástico, muy fuerte? Y siento que muchas veces creo que el fotógrafo se va acercando poco a poco a tomar ese tipo de fotografías y anestesiarse, y ya no empatizas en la realidad, y ya no se te está volviendo tan consciente en la realidad. Sí, está tomando. Otro elemento que digo es sacar la perspectiva, la cosmovisión del fotógrafo, ¿cierto? La cosmovisión del mundo que tiene la persona. ¿Qué quieres vender? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué te suena? ¿Qué vibra en tu mente, en tu corazón, en tu sentir con esa fotografía? Uno podría decir un refrán aquí: dime qué fotografía haces y te diré quién eres. Más o menos de ese tamaño es lo que estoy diciendo en esta respuesta. Entonces no se puede lidiar con eso porque es la cosmovisión del mundo. Si tú ves el mundo del fútbol como lo ves tú, es distinto al mundo del fútbol como lo ve otro estudiante, otro fotógrafo. Y eso hay que respetarlo, hay que tratar de entender eso. Uno no tiene que gustarle a todo el mundo. Piensen también en eso, ¿no? La fotografía documental tiene que satisfacer el espíritu del investigador, no del otro. Es ustedes los que son responsables de buscar ustedes. Ahora, que le guste a la gente o que vaya y llegue lejos, eso ya es otro problema. Pero el problema del investigador es que investigue. ¿Sí? Su investigación tiene que ser muy clara. Muy bien. ¿Otra pregunta? Dale. Hay cantidad, pero hay uno, por ejemplo, llamado Rosés, que es francés, Rosé, que es un fotógrafo que se llama el fotógrafo de la muerte, casi que lo vivo muy metido con ese, tú me conoces en los talleres de ficción de terror. Pero hay otro que se llama Holbein, ¿cierto? Por ejemplo, Holbein es pintor además, tiene un retrato que se llama El Cristo Muerto, se lo recomiendo que lo miren, El Cristo Muerto de Holbein. Y aparece ahí una imagen de Cristo de 3 metros, un retrato de 3 metros de Cristo, donde nos muestra un Cristo muy distinto a un Cristo que lo conoce toda la religión católica. O sea, es un Cristo más humano, más encarnado, nos ven en sufrimiento, la posición de las manos, del rostro. Holbein para mí es un documentalista artístico profundo.
Me gustaría que ustedes me dijeran de alguno documentalista mexicano, fuerte que conozcan. Les dejo la tarea. Ya están buscando en las redes, ¿vale? Sí, vale, esas herramientas hay que usarlas. Denme los nombres a ver qué encuentran. Documentalista famoso mexicano y alguna obra. Fotógrafo documental mexicano. ¿Ya lo encontraron? ¿No? Ah, no, en México no hay fotógrafos documentales. En video documental. ¿Cómo se llama? Esto ahí lo tenemos. Muy bien. Y los que tenemos aquí estudiando, ¿sí? Porque van a ser unos excelentes documentalistas. Alberto Peláez. Y hay otro que tiene apellido Pelayo, pero no recuerdo el